buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por este precioso tiempo que nos permite poder estudiar su palabra. Y continuando con esta serie del libro de los Salmos, vamos a estudiar hoy el Salmo 14. Ya hemos estudiado 13 salmos y de mano agradecerles por el tiempo que han dedicado en estudiar, en mirar estos videos. Que Dios siga poniendo en sus corazones ese impulso, ese deseo, pues si se podría decir así, de seguir escuchando estos estudios. Y hoy vamos a iniciar con el estudio del Salmo 14. Dice el Salmo ahí: al músico principal, Salmo de David. Obvio, no tenemos dudas que este Salmo fue compuesto por David. Pero el tema de este Salmo se va a llamar el credo del necio. Y ahora, ¿qué significa la palabra credo? Se preguntarán algunos si no lo saben. La palabra credo significa creencia o fe. ¿Qué es lo que cree alguna persona? Eso es lo único que significa credo, la religión de una persona. Pero en este Salmo David nos va a hablar de la creencia de esa persona, de ese necio que menciona ahí. Por eso el tema de este Salmo se va a llamar así: el credo del necio. Pero ¿cuál es el credo de ese necio? Aquí lo dicen los versículos 1 y 2. Principalmente el versículo 1, donde dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahí está el credo del necio: no hay Dios. Siguen los versículos 1 sigue ahí el versículo 1 y 2. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Es increíble que ese es el credo de la persona esta que menciona David, el necio. Ahora, esa persona necia no significa que es alguien que carece de inteligencia, De hecho, muchas personas de estas que menciona David aquí, necias, son de esas personas que poseen un conocimiento muy bueno. Pero en cuanto a lo espiritual están perdidos, porque para ellos no existe un Dios. Pensemos un momento, en el tiempo de David no existía obviamente lo que hoy conocemos como el evolucionismo, y esas ideas de la teoría del Big Bang, que nuestro universo se generó hace, como dicen estos señores de la teoría del Big Bang, que nuestro universo se generó hace 4.500 billones de años, y empiezan a decir unas cosas que uno a veces piensa que están, como que en verdad sí están alucinando mucho, la verdad. En el tiempo de David, esa persona que decía que no había Dios era esa persona que no creía en ese Dios al cual David imploraba bastante, ese Dios que lo salvaba de tantas cosas. Eran esos enemigos que tenía David, donde David decía donde esa persona que perseguía a David o al pueblo de Dios, a los que verdaderamente adoraban a Dios, creían que ese Dios era irreal y que nunca los iba a salvar. De ahí que dice David, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, si lo actualizamos hoy, nos vamos a dar cuenta que el necio son el montón de personas que se autodeclaran ateos, que ellos dicen no creer en ningún Dios y que por tanto niegan la existencia de ese Dios real y verdadero. Pero decir eso de que no hay Dios o que no existe Dios es una postura bastante irracional. William MacDonald, un famoso comentarista bíblico, por cierto, si ustedes tienen tiempo, o compren el libro de él que se llama Un comentario bíblico de William MacDonald. Muy bonito lo que decía sobre esto, que él decía que cuando una persona niega la existencia de Dios comete 3 errores. El primero es presumir omnisciencia, el segundo es presumir omnipresencia y el tercero es negar la evidencia que hay acerca en todo lo creado, cómo está precisamente creado todo, perfectamente. Decía él que cuando una persona dice no hay Dios o no existe Dios, está presumiendo omnisciencia, es decir, esa persona que se atreve a decir eso está como asegurando que él tiene todo el conocimiento del universo y está seguro que en ninguna de las partes del universo su conocimiento no hay Dios, lo cual es un error porque no sabemos absolutamente. Lo poco que sabemos del universo es así, variado por lo que han hecho estos estudios de esos satélites,
de esas naves que han enviado al universo. Apenas sabemos un poco de eso. La segunda es presumir omnipresencia, es pensar que estamos presentes en todo el universo, lo cual es otro error porque ni siquiera hemos podido llegar a Marte. Hay algunos que inclusive hasta cuestionan si hemos llegado a la Luna también. Bueno, eso ya es otro tipo de debate. Para eso de que si Estados Unidos llegó a la Luna o no, eso no se sabe, ¿va? Ellos aseguran que sí, pero bueno, ese es otro problema, ¿va? Pero lo que quiero dar a entender aquí es que la persona que dice que Dios no existe está atreviéndose a decir que Él es omnipresente y está seguro de que Dios no está en ningún lugar, lo cual es otro error. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, pero igual, nadie está en el universo para asegurar que Dios existe, lo cual también puede sonar bien lógico. Pero ante tanta evidencia, ¿cómo podemos negar la existencia de un ser tan perfecto que creó todo el universo con precisión? Solo veamos la precisión asombrosa que tienen los planetas, los cuerpos celestes, cómo cada estrella está bien diseñada. ¿Cómo puede alguien decir que detrás de todo eso no hay un ser perfecto, creador de todo? Pensémoslo en nosotros mismos, la complejidad de nuestro cuerpo, cada célula, cada neurona, cómo está bien conectada una con otra. La complejidad de nuestro cerebro humano, cómo es tan intrínsecamente, prácticamente difícil de explorar, porque el cerebro humano es un estudio bien fuerte. Y todo eso es creado por alguien perfecto. No se puede negar la existencia ante demasiada evidencia. Cuando una persona dice que no hay Dios, niega esas grandes, está atreviéndose a decir esas grandes cosas de que Dios no es real, por el simple hecho solo porque alguien le dijo que no, que nosotros venimos de allá de una explosión de hace millones de años. Pero sería irracional negar tantas cosas perfectas que hay en la creación. Henry Bob, creo que él era un famoso, era un científico. Él decía, hablando esto de la creación del universo, decía él así, bueno, más que todo el planeta Tierra, decía él, la Tierra gira sobre su propio eje a aproximadamente 1600 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante grande. Pero decía él, si la Tierra solo girara a 160 kilómetros por hora, nuestros días y nuestras noches serían 10 veces más largos y nuestro planeta alternaría entre quemarse y helarse. En semejantes condiciones, pues obviamente el planeta no podría sobrevivir y la vegetación moriría también, decía él. Comparaba, si la Tierra fuera tan pequeña como la Luna, no sería capaz de retener la atmósfera necesaria para la vida del ser humano. Pero si la Tierra fuera tan grande como Júpiter, Urano o Saturno, la gravedad sería tan grande que haría imposible el movimiento de los seres humanos aquí en el planeta. Dicen que, decía él, si la Tierra estuviera tan cerca del Sol como Venus, no soportaríamos el calor porque sería insoportable. De por sí ya saben que Venus va, lo que han dicho los estudios astronómicos, va. Venus, la temperatura de Venus llega a ser hasta de 460, no sobreviviríamos, va. Pero decía él, si la Tierra estuviera del Sol lejos como Marte, entonces nuestro planeta se helaría todas las noches, inclusive en las regiones más calientes. Seguía diciendo, el planeta Tierra está compuesto de 70% agua y 30% tierra, ¿va? Pero hacía la comparación, si el planeta tuviera 60% tierra y 40% agua, entonces la lluvia que recibiríamos no fuera suficiente y nos moriríamos también. Hacía la otra comparación. Decía, si el planeta Tierra fuera 80% agua y 20% tierra, entonces tendríamos una precipitación anual exagerada que la Tierra sería un gran fango. Es decir, si el planeta fuera 80% agua y 20% tierra, entonces recibiríamos tanta lluvia que el planeta se volvería un gran fango inhabitable. Seguía diciendo, el agua se solidifica a 0 grados Celsius, que en Fahrenheit son 32, ¿va? Pero para el Señor, para evitar una catástrofe glacial sobre los polos, principalmente, porque él hacía la comparación el polo norte y el polo sur, ¿va? Que esas zonas son heladas, para que el hielo no se fuera acumulando sobre los mares, sobre todos los mares, el Señor hizo algo perfecto, puso sal
en los mares para que la sal evitara su punto de congelación. Y entonces, ante todas esas cosas tan asombrosas que hay en este planeta, ¿cómo puede decir alguien que Dios no existe? Eso muchas veces está ligado, cuando una persona dice que Dios no existe, está ligado muchas veces con la moralidad de esa persona. Porque imagínense, ante tantas evidencias de cómo el planeta es bueno para sostener la vida, cómo todo está hecho con precisión, cómo el planeta gira perfectamente alrededor del Sol, tiene que haber alguien inteligente. Pero la cuestión es que cuando alguien dice que no cree en Dios o que no existe un Dios o que se declara ateo, prácticamente muchas veces eso está ligado con su moral. Decía alguien que mientras más alguien tenga un bajo concepto de Dios, más baja va a ser su forma de vida moral. Y si lo aplicamos en verdad, la mayoría de gente que dice no creer en Dios tienen una vida bien corrupta. No dudamos por lo que dice David en la siguiente parte del versículo 1, cuando dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si lo aplicamos en este mundo como lo estamos viendo hoy, todas las personas que dicen que no creen en Dios, la verdad sí es porque se han corrompido verdaderamente. Si no veamos cada día cómo quieren aprobar cosas tan perversas, tan asquerosas, cosas que sinceramente abruman en cierta forma, y a la vez uno se da cuenta de que sí, son cosas que la Biblia ya profetizaba, pero por lo mismo, porque la gente cuando no quiere creer en ese Dios santo, entonces se corrompen y hacen obras abominables. Y si lo pensamos bien, es terrible, la verdad, las obras abominables que se han hecho en nombre de esa creencia, el decir que Dios no existe. ¿Cuántas cosas vergonzosas hay detrás de todo eso? Matanzas, experimentos. Porque cuando se niega la existencia de Dios, entonces ya los seres humanos no se nos ve como seres creados a la imagen de Dios, sino que se nos ve como gente, como puros animalitos. Entonces no importa si allá mueren tantos, si aquí mueren tantos, si se usan estos seres humanos para experimentos, cualquier cosa que sea, se hacen obras abominables, se cometen los peores crímenes. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide no creer en Dios, entonces su moral va a ser bastante baja. Decía alguien muy bien que también existen dos formas de ateísmo, ¿va? El ateísmo práctico y el ateísmo teórico. El ateísmo teórico es obvio, ¿va? El que dice que no cree en Dios y que aquí por allá, pero prácticamente están asociados el uno al otro, ¿va? Porque el ateísmo práctico, el ateísmo teórico es el que dice que no cree en Dios, pero a la vez hace cosas malas y es perverso, ¿va? La única diferencia es que en el ateísmo práctico, explicaba alguien, es que en el ateísmo práctico es que alguien dice que cree en Dios, pero vive una vida tan pecaminosa como si Dios no existiera, lo cual también es una forma de ateísmo, ¿no? Si lo vemos bien, sí, tiene lógica, porque cuando alguien dice, no, yo sí creo en Dios, pero vive una vida que es bien cuestionable su moral, entonces también uno dice, no, es un ateísmo práctico, ¿no? Vive como si Dios no existiera. Bien decía alguien que en cada pecado que cometemos hay cierto grado de ateísmo, porque en cada pecado que cometemos, cuando estamos pues cometiendo ese pecado, no estamos pensando en ese Dios santo, y entonces ahí hay ateísmo también. Bien dice David, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y si lo vemos bien, la verdad, ante los ojos de Dios, no hay ni un ser humano que haya hecho lo correcto. Pablo inclusive citó estos versículos para su discurso allá en Romanos capítulo 3, en toda la carta de Romanos, ¿va? Pero precisamente en el versículo 3 para hablar de la depravación total de todos los seres humanos. David pensaba en sus enemigos precisamente en ese entonces, ¿va? David pensaba que solo eran sus enemigos, aquellos que eran los enemigos del pueblo de Dios, ¿va? Pero Pablo citó estas palabras para referirse a toda la humanidad, lo cual encaja muy bien.
Porque si se dan cuenta, bueno, precisamente las personas que no conocen a Dios hacen obras abominables. No nos extraña que a diario en las noticias escuchamos hechos vergonzosos, lamentables, ya sean de políticos corruptos, crímenes entre pandillas, crímenes entre narcotraficantes. Es horrible las cosas perversas que se hacen. Tráfico de personas, tráfico de drogas, que se quiera aprobar la pedofilia. Son obras abominables que Dios las aborrece. Y es debido a eso de que cuando el hombre niega su existencia, entonces no busca a Dios. Y el versículo 2 lo corrobora cuando dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y lamentablemente decía alguien que si Dios nos dejara nuestra suerte, nosotros por parte nuestra nunca buscáramos a Dios. David enseña que Dios miró desde los cielos para ver si había algún hombre o algún ser humano entendido que buscara a Dios. Y lamentablemente el resultado fue triste porque nadie ha buscado a Dios. De hecho, debido a esa negación de ese Dios verdadero es que los seres humanos nos hemos creado un montón de religiones. Religiones en las cuales se han hecho obras abominables también. Pensemos las cosas abominables que se hacían, por ejemplo, en las religiones cananeas a las que David está hablando aquí. Cómo esas religiones tenían la abominable práctica al dios Moloch, donde sacrificaban a niños recién nacidos y los ponían en la estatua esa llamada Moloch. Era un dios pagano, ¿va? Que al final, como dice Pablo, lo que los gentiles adoraban eran demonios, ¿va? Sin saber, ellos estaban adorando demonios, pues, porque de la misma depravación, en su falsa creencia de que Dios no existía, de que no existía ese Dios, ellos crearon sus propios dioses, y dioses depravados de acuerdo a la imaginación y a la depravación también. Si mencionamos eso, esas obras abominables que menciona David, es eso. Cuando estas naciones sacrificaban a esos bebés recién nacidos. Y como debajo de la estatua había un horno donde lo encendían a todo vapor, a todo mecate, como decimos aquí en Honduras. Y ese niño se rostizaba vivo. Eran unos grandes llantos. Eso lo dicen historiadores, oigan bien. Muchos de esos historiadores a veces ni cristianos son. Y dicen que cuando estos adoradores ponían al bebé ahí en esa estatua, que tenían las manos así, y encendían por bajo el horno que tenía, ese niño lloraba tanto que para que no se oyeran los gritos, le hacían unos bailes tan frenéticos para que no oyeran los gritos del bebé. Si pensamos en esas obras abominables que dice David, sí encajan bien ahí. Pero si lo pensamos bien, en las obras abominables que se hacen en nombre de la religión hoy, no estamos muy lejos de eso. La práctica del aborto. Yo sé que muchas veces esta plataforma censura eso, ¿va? Piensen cuántas vidas se han sacrificado en nombre de eso. Son obras abominables, aunque la gente diga no, es interrupción del embarazo, porque así es que lo disfrazan eso, ¿va? Con interrupción del embarazo, dicen. Pero si lo vemos bien, es una práctica abominable. El que dos hombres se casen también es una práctica abominable. Dos mujeres. Que una persona diga que está enamorada de su auto, eso solo aquí encaja bien. Hechos abominables. Entonces cuando dice David aquí en el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, la verdad es que la respuesta es que no hay ni uno de nosotros que buscara a Dios por parte nuestra. Es más, debido a eso es que nosotros hemos creado nuestras propias creencias, nuestra propia religión, nuestro propio credo, y en nombre de eso hemos hecho cosas abominables. Y aquí no se escapa nadie. Pensemos en el hinduismo, las cosas feas que se han hecho en nombre de esa religión, en el budismo, aún lamentablemente en el cristianismo, como dicen algunos historiadores, aunque cuando dicen cristianismo se refieren en sí al catolicismo, ¿no? Y cuando dicen esto es por las cosas terribles que hicieron muchos papas, ¿va? Como muchos papas lamentablemente mandaron a masacrar pueblos enteros solo porque estos pueblos no se oponían a lo que ellos imponían, ¿va? Entonces todo eso encaja aquí. Dice la Biblia, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
lamentablemente por parte nuestra, nadie busca a Dios, dice la Biblia, todos. Por eso dice aquí los versículos 3 y 4, dice, la desviación que tenemos los seres humanos, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Pensemos nuevamente, el resultado es triste. Todos nos hemos desviado. Y eso sí lo dice Pablo allá en Romanos, cuando usa estos versículos para hablar de que todos los seres humanos estamos perdidos. Porque como les digo, aquí encaja bastante también el ateísmo práctico, en donde sí, hay personas que dicen que creen en Dios, pero viven vidas pecaminosas como que si Dios no existiera tampoco. A una se han corrompido, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el resultado de la búsqueda de Dios. Cuando David dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, no, de todos nos desviamos, dice David. Saben, si no fuera por la iluminación del ministerio del Espíritu Santo, no buscáramos ni entendiéramos las cosas de Dios. Y esto que también tenemos que creer también y obedecer es el llamado. Si no obedecemos, estamos perdidos también. Menciona ya la Biblia, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas veces cuando este tipo de seres humanos, el credo de estas personas, de las personas necias que dicen que no existe Dios, muchas veces lo que están atesorando sobre sí es ira para la vida venidera. Y ahí está el problema, que cuando las personas dicen no creer en Dios, muchas veces está asociado con esa idea de que no hay retribución futura, niegan la existencia del cielo o del infierno. Claro, es bien difícil aceptar eso, pues. A mucha gente no le gusta oír de que en la otra vida existe el cielo o el infierno, de que hay retribución para los que hicieron el bien o para los que hicieron el mal. Nadie quiere creer eso. Entonces por eso es que cada quien se desvía y por eso es más fácil decir, no existe un Dios, claro. No quieren creer en un Dios o al menos no creer en un sistema religioso donde nos enseña de que si hay un juicio por acciones malas o por acciones buenas, aunque claro, la Biblia claramente dice que la salvación solo es por fe, Pero pensemos, cuando estas personas dicen no creen en Dios es porque no quieren una retribución futura. Cosa que la Biblia nos enseña de que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que no cree en Cristo, pues no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es lo que la mayoría de gente no quiere. Una retribución futura. Claro, por eso es fácil decir, claro, no existe Dios. Claro, ¿quién quiere creer en un Dios tan santo? Un Dios que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni su buey, ni cualquier cosa que sea de su prójimo. Dice ahí, nadie quiere creer en un Dios así. Cada quien quiere desviarse y crear su propio Dios. Por eso es que se han creado un montón de religiones. Por eso es que los seres humanos hemos hecho cosas abominables. Por eso dice aquí, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Aquí David está mencionando hace una pregunta muy importante. No tienen discernimiento, dice David. ¿Será posible? Dice, claro que todos los seres humanos en ese aspecto tenemos ese discernimiento. Es como decir, lo que David está dando a entender es que Dios nos dio esa conciencia. Pues discernimiento, ahí cuando David dice discernimiento, se está refiriendo a la conciencia. Dios puso en cada uno de nosotros, los seres humanos, esa conciencia que nos dicta, no, detrás de todo esto hay algo bueno, tiene que haber un ser bueno. Entonces no tenemos excusa en ese aspecto. Por eso dice David, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Claro que tienen discernimiento, es decir, esa conciencia, pues. Esa conciencia que tarde o temprano nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Es cierto, la conciencia, como bien dice alguien, no nos va a llevar al conocimiento de la salvación. Pero al menos la conciencia nos refrena de hacer ciertas cosas malas también.
Inclusive Dios puede usar nuestra conciencia para guiarnos. Bueno, aunque la verdad no debería ser así, porque la verdad Dios usa solo el ministerio del Espíritu Santo, ¿va? Para que lleguemos al conocimiento de la verdad, a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que si no fuera por la intervención del Espíritu de Dios, nadie buscaría a Dios. Lo que hacemos son cosas abominables. Hechos abominables que sinceramente horrorizan y a la vez desaniman a muchas personas. Porque cuando leemos en las noticias hechos horrorosos, por ejemplo, crímenes brutales, que allá mataron a tantas personas en un país, que en este otro país mataron a tantas personas, esas cosas dejan mucho que pensar en el corazón de de esos seres humanos que hacen esas cosas tan abominables. Hay discernimiento, claro que sí, hay esa conciencia que les dicta que hacer eso está malo, pero debido a que cada quien quiere tomar su propio camino, entonces no buscamos a Dios. Es lamentable que en medio de todo esto lo que estamos viendo es la creciente creencia de que no hay Dios, de que en las universidades se nos está enseñando fuertemente eso. En las escuelas, lamentablemente, a nuestros niños desde pequeños se nos va enseñando esta teoría de que no existe un Dios, y que cuando estos niños crecen ya no crecen con ese conocimiento de ese temor de Dios. Por eso es que muchas veces cuando nuestros niños llegan a grandes, a adolescentes, muchas veces terminan haciendo cosas muy malas porque se crecen con esa idea falsa de que si venimos de allá de una explosión de hace miles de años, entonces ¿por qué preocuparse si hay alguna ley moral o no, o un ser moral que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo? Obvio, por eso es que muchas veces nuestros jóvenes, cuando entran a la adolescencia debido a estas falsas creencias, terminan haciendo cosas muy malas también. Hoy vamos a dejar esta parte aquí del Salmo porque la verdad pues vamos a ver la otra parte después, cuando David habla de las cosas que Dios va a hacer con estas personas que no quieren creer, que niegan su existencia. No podemos negar de que Dios un día va a castigar a esta gente, aunque digan que es mentira, aunque digan que no. La verdad es que nadie se va a poder escapar de ese Dios santo. Tarde o temprano Dios va a enviar su juicio sobre toda nación, sobre cada individuo. Para terminar, yo quiero contarles una historia que leí en ese libro, que lástima que ese libro casi no lo venden ahora, no sé, o hay que investigar bien, que se llama Un mensaje a la conciencia. Decía así: Bosque de muertos. Y la historia decía así: primero fue una sepultura. Después decía así: primero fue una sepultura, una tumba, decía, sin flores, sin fechas, sin cruz, sin nombres. Dentro de la tumba yacía el cuerpo carcomido de un ser humano que vivió, sintió, soñó y temió. Después había otra tumba y otra y otra. Ese bosque de Alemania Oriental estaba lleno de tumbas sin nombres, sin fechas, sin flores, sin cruz. Todas no tenían absolutamente nada, solo eran tumbas. Es un bosque de muertos, dijo un famoso historiador de ahí, de Alemania, que se llamaba Dieter Kruger. De estos hay miles por toda Alemania, decía él. Son las víctimas de la era stalinista. Stalin, ustedes saben que era un dictador ruso, ¿verdad? Aunque dicen algunos que no era ni de Rusia, era de Georgia, ¿verdad? Eran las víctimas del terror stalinista de los años de posguerra, o sea, cuando terminó la Segunda Guerra, ¿verdad? Y este bosque está lleno de muchos de esos cementerios, decía el historiador ¿verdad? Así lo llamó este historiador, bosque de muertos. ¿Cuántos muertos hubieron en ese bosque?, decía. Muchas de esas personas fueron aniquiladas por los pelotones de fusilamiento, cámaras de gas o por un simple tiro en la nuca. Y su único delito era ser sospechosos de cualquier cosa con tal de aniquilarlos.
En ese bosque de Alemania, seguía diciendo la historia, y en toda Europa habían muchas de esas tumbas, muchos de esos bosques llenos de cementerios, de tumbas, sin nombre, sin fecha, sin cruz, todos ejecutados por el terror de Stalin, ¿va? Y es triste que en Europa, debido a que ha tenido 2 guerras mundiales, se ha desatado el hambre, la destrucción, la guerra, bueno, el hambre, la violencia, la destrucción y la muerte. Pero pensemos en esto. Cuando vemos hoy en las noticias, bueno, en las fiestas, ¿va?, que se hacen lamentablemente los jóvenes, ¿va?, cuando ellos se reúnen con el licor, bueno, con el alcohol, con las drogas, y ponen música, más que todo música bien vulgar, ¿va?, ya sabemos, el reggaetón, y empiezan a bailar esa música obscena. ¿No creen ustedes también, decía ahí, bueno, haciendo la comparación, ¿va?, no creen que ahí hay también un bosque de muertos? Seguía la historia. Si en un hogar donde el padre y la madre viven peleando y los hijos viven como si no vivieran los padres ahí, y los padres viven en peleas, en desamor, en infidelidades, ¿no creen también que es un pequeño bosque de muertos? Decía así la historia. Cuando se pierde la moral, la reverencia, el temor, la obediencia a Dios, también ahí hay un bosque de muertos. Continuaba la historia. Y es lamentable porque en esta historia que les acabo de mencionar, pues se mencionan eso, del ateísmo teórico y el ateísmo práctico. Recordemos que el comunismo está asociado bastante con el ateísmo, ¿va? Recuerden que cada nación que se ha declarado comunista ha sido atea, ¿va? Por ejemplo, en el tiempo que vivió este dictador Stalin, muchos se declararon de ellos no creyentes de un Dios verdadero, ¿va?, y por eso cometían esas terribles masacres, esos terribles asesinatos que mencionaba la historia ahí, ¿va? Pero que también del ateísmo práctico, en donde la gente, como les digo, viven como si Dios no existiera, aunque digan que creen en Dios. Entonces esa es la idea. Todo lo que estamos viendo en estos primeros 4 versículos, de eso nos habla David, de la terrible depravación que hay, de cómo nos hemos desviado los seres humanos, de cómo en nombre de eso hemos hecho cosas abominables. Y aquí no podemos mencionar solo el comunismo, porque pues sí, quizá alguien va a decir, no, es que en el comunismo, como los comunistas fueron ateístas, como los comunistas fueron incrédulos, no creyeron en un Dios verdadero. Es más, el comunismo no abraza ninguna religión, que eso es lo que pasa en Corea del Norte, ¿va?, donde dicen que ahí, pues, como es comunista la nación, entonces ellos no abrazan ninguna religión, pero el dictador que está ahí, que se llama Kim Jong-un, ¿va?, él se autoproclama como Dios, y solo él y su papá y su abuelo son los únicos que merecen recibir todos los honores, toda la adoración. Lo que vemos al final es que el comunismo tampoco no es en sí ateo, porque la idea de ateo es que no crea en un Dios. Pero cuando el comunismo dice que no cree en Dios, no, terminan cayendo en el error de decir de que ellos se autoproclaman como los salvadores. Eso pasó con Stalin, con Hitler y con tantos dictadores. Pero como les digo, la idea no es si solo es comunismo o capitalismo. Detrás del capitalismo también hay bastante derramamiento de sangre. Solo que en el capitalismo se nos presenta esa cortina de democracia, de libertad, ¿va?, lo cual hasta cierto punto ha sido cierto. Pero en nombre del capitalismo también han habido bastante derramamiento de sangre. Es increíble que todo lo que estamos viendo en este salmo, solo en estos primeros 4 versículos, David aquí nos está presentando de forma obviamente inspirada por el Espíritu de Dios toda la depravación que hay en cada uno de nosotros. Ojo, no está diciendo que solo son ciertos seres humanos. Está hablando David de que todos nos desviamos, pero claro, principalmente está hablando de aquellas personas que dicen negar a Dios, ¿va? Que obvio, las personas que dicen negar a Dios son las que más hacen cosas abominables.
Por eso es que hoy cada día en cada gobierno estamos viendo el creciente aumento de la gente querer vivir, querer buscar fórmulas de cómo vivir más tiempo, evitar la muerte, cosas que son tan... Uno queda, no es que no quieren nada con Dios, la verdad. La muerte es algo innegable. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Por más que busquen los miles de experimentos, debido a la depravación, todos nos desviamos, entonces el único castigo que nos queda es la muerte. Pero lo feo es que si nos morimos y no conocemos al Dios verdadero, vamos a recibir una retribución eterna amarga. Por eso es que hoy la Biblia nos hace el llamado. Nos invita a que creamos en ese Dios verdadero, a que no neguemos su existencia. Recuerden que ese Dios es real. Ya lo vimos en toda la creación. No podemos negar que detrás de cada nube que se mueve ahí, de cada estrella que está bien alineada, de cómo el planeta gira perfectamente alrededor del Sol, hay un ser inteligente, un ser que nos está buscando, un ser que quiere salvarnos. Y lamentablemente las personas niegan la existencia de Dios. Y por eso es que vemos cada día más personas alejándose más de Dios. Cada día personas que prefieren creer más un concepto falso, porque lo que la mayoría de gente quiere es evitar a un Dios que traiga una retribución futura. Lo cual la Biblia nos menciona que sí va a haber una retribución futura. Por eso hoy el llamado de la palabra de Dios va. Cierto, todos nos desviamos, pero fue Dios quien nos buscó en su inmenso amor y su inmensa misericordia. Y fue Dios allá desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, que en su inmenso amor Él envió a su Hijo, Dios Padre, para salvarnos y para que conozcamos a ese Dios verdadero, a ese Dios del cual muchas personas niegan su existencia. En el siguiente video vamos a ver lo que Dios va a hacer con estas personas, el juicio de Dios. Aquí solo vimos lo que dice el necio, cómo el necio niega la existencia de ese Dios santo, cómo debido a esa negación de ese Dios santo es que hacen cosas, hacemos obras abominables. Pues solo cuando venimos a los pies de Cristo es que Cristo nos limpia y nos sana y nos limpia de todas esas maldades. Solo hasta ahí es que podemos dejar de hacer obras abominables. Pero mientras neguemos a Dios, ya sea teóricamente o neguemos a Dios prácticamente, es decir, viviendo vidas pecaminosas, aunque digamos que creamos en Dios, siempre vamos a seguir haciendo cosas abominables y nadie va a buscar a Dios. Todos nos vamos a desviar, a pesar de que tengamos ese discernimiento, dice David. Les agradezco por ver esta primera parte y primero Dios vamos a seguir con la segunda parte, lo que Dios va a hacer, con todas aquellas personas que niegan su existencia. Muchas gracias, que Dios les bendiga y les guarde.